estaba pensando sobre qué platicar. Bueno, antes de entrar al tema, ayer me fui a correr, porque fue combinación entre caminata y eso, con un amigo. Y antes me encantaba correr en sendero, hacer, sí, vamos a llamarlo eso, trail running como le dicen, tenía buena condición. No hacía la gran distancia, pero sí tenía buena condición. En lo que ya cuando entré a empezar a nadar aquí y al ciclismo, comprando la bici, pues ya lo dejé por completo. Así que estuvo bueno, me desafió, ya no daba más, ya llegué a que ya hasta ahí el final. Terminamos como a las 9 de la noche y empezamos como a las 6:30 de la noche. Eh, y después había quedado con el otro alero de salir en bici en la mañana temprano. Y ahí sí sentí el... Pero estuvo bueno, la verdad que le doy gracias a Dios por la salud. O sea, una bendición que cada vez valoro más tenerla, porque mucha gente no la tiene. Y realmente uno logra hacer cosas que poca gente logra hacer. Y eso es una bendición que quisiera valorarla por lo que es, y quisiera no desmeditarla tanto o no asumirla como que fuera algo normal o como que yo me lo merezco, como que es porque así es natural, porque no es así. Y realmente aprendiendo a ser un poco más agradecido con Dios, o no con... Es que ese es otro tema interesante. Agradecido. Se habla mucho de la gratitud, pero ¿la gratitud con quién? A la vida. ¿Qué es eso de la vida? La vida es algo que te puede dar algo. Eh, Agradecido con Dios. ¿Qué me lleva a lo que estaba pensando ahorita? Eh, Realmente como un hijo de Dios, como un cristiano, yo puedo enfrentar o responder a las situaciones, a los eventos que se van dando, noticias, sean locales, nacionales, internacionales. ¿Cuál es una buena manera de hacerlo? ¿Cómo encararlos? ¿Cómo navegar eso? Y ahí quiero mencionar dos cositas. Una, la soberanía de Dios, y dos, eh, la providencia de Dios. Y la soberanía de Dios simplemente es ese concepto de que Dios está en control de todo. Es decir, no hay ni una célula rebelde en el universo. Todo está sujeto y obedece a la voluntad de Dios. Entonces la providencia de Dios viene de esto, o es consecuente de esto, en que la providencia dice que el concepto es que eh, Dios no solo está en control de todo, sino que Él cuida de, planea, eh, hace que las cosas sean intencionales y provee eh, para los suyos, según sus propósitos, para llevar a cabo su voluntad. Es decir, que como un hijo de Dios, yo puedo ver cómo Dios realmente va colocando personas en mi vida, va cubriendo mis necesidades, va proveyendo mis necesidades, eh, y, y va, sí, eso, proveyendo. Y cuando digo necesidad, está hablando de la parte espiritual, la parte física, eh, ambas cosas. Entonces, bajo la sombría de la providencia y la sombría más grande de la soberanía de Dios, eh, ahí es donde yo puedo responder a lo que ocurre alrededor mío. Antes de avanzar un poco más, tenemos que estar conscientes. Yo no creo que el ser humano Dios lo creó para estar pendiente de todo lo que pasa globalmente, porque tragedias hay todos los días, guerras, malas noticias abundan y siempre han abundado. Más bien yo creo que ahora, bueno, ahorita en los últimos 100 y pico de años hemos estado en la etapa más pacífica y eh, la etapa con mayor prosperidad en la historia de la humanidad. Ahora, cuando yo me saturo de todo lo que está ocurriendo alrededor del globo terráqueo, del mundo, es bien fácil ponerme un peso mayor del que necesito, porque
si no es hasta hace 120 años, pongámosle, la gente estaba consciente de lo que pasaba en su alrededor, en su región, en su país, eh, no de lo que pasaba al otro lado del mundo. Claro que es cierto que vivimos en un mundo mucho más globalizado y lo que pase en Rusia, por ejemplo, puede afectar mi vida aquí, pero yo no tengo influencia sobre eso, a menos que sea una persona del 1% que súper tiene la influencia y el poder para estar pendiente de eso. No obstante, es algo de lo que yo tengo que despreocuparme, y si eso viene a preocuparme, necesito desconectarme de eso. Eh, y de esa manera, pues podemos, ok, pasó tal cosa, es porque eso pasó, esa, sea una tragedia, digamos, pasó bajo la providencia y bajo la soberanía de Dios. Y en ninguna manera, en ningún momento ha alterado o ha desviado o ha interrumpido el plan divino de Dios. Es decir, que lo que ocurrió es porque Dios así lo quiso, porque nada ocurre contra la voluntad de Dios. Entonces, si ocurrió es porque Dios no quiso que no ocurriera en ese sentido. Yo sé que pues, eso puede ser un poco difícil de entender, pero lo que sí puedo decir es que eh, para el Hijo de Dios eso trae descanso y paz, en el que podamos entender que nuestra perspectiva es muy limitada. La humanidad, el ser humano es pecador por naturaleza y se le hace fácil y natural escoger el mal, a menos que Dios lo haga diferente. Y gracias a Dios para los que hemos sido rescatados, y Dios nos ha puesto unos nuevos afectos y nuevos deseos en nosotros por escoger a Cristo y todo lo que encaja con y está en línea con Cristo. Eh, Ahora, eso viene a decirnos que sí, no es que vamos a ser indiferentes o apáticos. Si hay tiempo para la tristeza, si hay tiempo para el luto, si hay tiempo para llorar. Eh, Ahora, en esos tiempos podemos eh, llorar en el hombro de Dios, hallando consuelo en su soberanía, en su providencia, y al mismo tiempo eso viene a eh, producir templanza en nosotros, no solo cuando vienen las noticias difíciles o las tragedias, sino también cuando vienen las victorias o los éxitos. Eso pasó porque Dios quiso. Y cualquier abundancia y prosperidad que yo podría estar experimentando ahorita, Dios lo puede quitar en cualquier momento y eso está bien. No es por mi propio poder, mi capacidad, sino en última instancia es porque Dios así lo quiso y Él alineó las cosas para que se dieran. Incluso puso en mí el esfuerzo y la salud y la sabiduría para que se produjera ese resultado. De tal manera que al final todo es gracias a Dios y nada es gracias a mí. Y eso es lo que quiero decir con una, ahí donde uno va produciendo una templanza. Ni mucho al extremo aquí de una depresión y preocupación y ansiedad, y tampoco al extremo por acá de pensar de que yo soy el capitán de mi destino y el arquitecto de mi destino y el capitán de mi barco. No, creas en Dios o no, el que es el arquitecto de tu destino es Dios. El que es el capitán de tu barco, si sos cristiano, debe ser Cristo, es Cristo. Si Cristo no es el capitán de tu alma, el rey de tu alma, entonces pues no es tu Dios y tu Dios es otra cosa. Entonces eso ha sido algo que para mí aprender a estar, y no digo que ya lo he aprendido, sino que estar en este camino de empezar a entender esos conceptos, conocer a Dios por su faceta de su soberanía y su providencia, y aprender a empezar a vivir conforme a esas verdades, no a ideas o ideas erróneas o mentiras que yo me diga a mí mismo, sino vivir a esas verdades y empezar a implementarlo ha sido algo que realmente ha transformado y realmente influye profundamente
en cómo uno toma las decisiones y cómo uno responde a los acontecimientos y cómo uno trata a los demás. Así que te invito a que penses en eso, contame qué pensás. Me gustaría escucharlo. Así que nos vemos en la próxima.